Todos, nos encontramos en la tutoría número 4 de la asignatura de Economía Fundamentos Macroeconómicos. Ya sabéis, estamos en el segundo semestre del tercer curso del grado de Trabajo Social y ya vamos dando materia, ya vamos dando más caña. Esto va cogiendo ya otro volumen, así que es importante que vayamos afianzando las ideas y nos vayamos asentando bien en las cositas que estamos trabajando, que hagamos nuestros ejercicios. Yo digo, el manual está muy bien. Mirad exámenes también de años anteriores, de la parte que hemos dado, de preguntas y demás, que os pueden servir mucho, sobre todo si os vais a hacer la P. Recordad que lo estuvimos explicando un poquito en la presentación, y además os sirve para entrenaros para el examen y controlar todas las mijitas que tengáis. Recordad, en el tema 2 dimos una serie de, fue un tema que es muy aplicado, o sea, que da pie para muchas preguntas, tanto teóricas como también de ejercicio, con lo cual tenéis que afianzarlo, ¿vale? Hoy vamos a trabajar también un tema más o menos del mismo estilo, un poquito más light, pero que tenemos que tener también los conceptos claros, que es el tema del empleo y la inflación. Fijaros, los dos temas son súper importantes para una economía, una macroeconomía, o cómo van las cuentas la economía en una determinada región o en un país o en la zona que nosotros estemos trabajando, ¿vale? Voy a compartir con vosotros y con vosotras el material, un segundito. Aquí está. Tema 3, que sería el tema del desempleo y la inflación que nosotros tenemos que empezar a trabajar y afianzar. Entonces, es importante que, sobre todo, que entendamos los conceptos. Entonces vamos a empezar por dar algunas definiciones y afianzar una serie de elementos importantes. Por ejemplo, si vamos a dar el empleo e inflación, vamos a dar una primera parte del tema 3, que sería todo lo que tiene que ver con el empleo, y luego daremos una segunda parte, que es lo que tiene que ver con la inflación, que también tiene sus cositas. El empleo, vamos a empezar por ahí. El empleo es el número, atentos, ¿vale? Es una definición. ¿Qué es el empleo? Pues cuando está trabajando, ¿vale? Muy bien. Pero ¿qué es el empleo en macroeconomía? El empleo es el número real de personas que están trabajando actualmente en la economía de la que se trate, de la zona que nosotros estemos, a tiempo completo o a tiempo parcial. En verdad, esto no haría falta ponerlo, porque da igual en qué cantidad, ¿vale? O qué tipo de contrato tenga, si es completo o a tiempo parcial. Es decir, el que esté trabajando, ese es el número, esa persona estaría en empleo, estaría dentro de esa medición que nosotros consideramos en macroeconomía empleo. Vale, desempleo, paro, pues serían los que no están trabajando. No, tened cuidado, porque aquí viene el primer concepto que nosotros tenemos que tener realmente claro en macroeconomía. El desempleo o paro es el número de personas que no están empleadas, estamos de acuerdo, pero que buscan activamente un trabajo. ¿Eh? Exactamente, o sea, son personas que no están empleadas, pero que desearían estarlo, y además lo demuestran de alguna manera. Por ejemplo, porque están en búsqueda activa de un trabajo. Por ejemplo, van a las listas del INEM, del SAE, de la entidad que sea, ¿vale? Pública o privada, o bueno, pública, y se ponen como demandantes de empleo. Busca activa de empleo y consta en la estadística. A ver, Baristo, espérate. Entonces, una ama de casa que está desempleada y no ha ido a un sitio de esto a decir que quiere buscar activamente un empleo y la ponen en una lista en concreto, ¿no la están contando como paro? No la cuentan. A ver, espérate, entonces, por ejemplo, un estudiante de la universidad que está estudiando y hace tiempo que no va al INEM o al SAE o a lo que sea, a decir en su lista, estoy buscando activamente empleo y consta como que está estudiando, ¿ese está en los datos del desempleo paro? No. Entonces puede ser que haya muchos más desempleados y parados de los que nos cuentan. Puede ser. Eh, pero en macroeconomía, un desempleado o un parado es la persona que evidentemente está en desempleo, pero además busca activamente un trabajo. Esto genera distorsiones, ¿vale? Ese concepto. Y aquí pueden poner preguntas de la que quieran, de tipo teórico, y os pueden pillar, así que tenéis que tener la idea muy clara. ¿Vale? Otro concepto importante, la población activa. Bueno, la población activa es la población, es la suma de la población que está tanto en empleo como en desempleo. ¿Se va viendo o no? Es decir, es la población que tanto si trabaja como si no, lo que sí es que quiere trabajar. ¿Vale? Entonces estarían los que están contratados, están empleados, y los que no están empleados, desempleados,
son personas que buscan activamente trabajo. Todo eso es la población activa de una sociedad, de una región, de un país, de una localidad, depende de donde nosotros estemos midiendo, ¿vale? Claro, ya con estos datos podemos jugar y podemos hallar tasas y hacer cuentas, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos interesa controlar cuando nos pongan ejercicios de macroeconomía. Por ejemplo, la tasa de actividad. La tasa de actividad es el porcentaje de población en edad de trabajar que forma parte de la población activa. A ver, Evaristo, ¿cuál es la población en edad de trabajar? La población en edad de trabajar es la que cada país regule. Por ejemplo, en España antiguamente era a partir de los 14 años, ahora es a partir de 16 años. Esa es la edad legal para trabajar. Pues entonces la población en edad de trabajar es desde 16 hasta la edad de jubilación, 65, no, ya no es 65, ya sabéis que se ha ido retrasando, ¿vale? Hasta la edad en la que se ponga la edad de jubilación. Toda esa tasa, es decir, los que ya pueden ser contratados a partir de 16 hasta los que tienen que ser jubilados, ¿vale? Todo eso es lo que se conoce como población en edad de trabajar de un país. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la tasa de actividad? Pues es el porcentaje de la población, de toda la población que está entre 16 y 65, 66, 67, la edad que sea de jubilación, ¿vale? Que forman parte de la población activa. Esto es muy importante. Es decir, es el porcentaje de la población de trabaja que forma parte de la población activa. Eso se conoce como tasa de actividad. ¿Vale? Con lo podemos medir. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Buscamos lo contrario. No la actividad, sino el desempleo, tasa de paro. Tasa de desempleo o tasa de paro. Tened cuidado que se definen iguales. ¿Vale? El paro o el desempleo, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista macroeconómico, que es el mismo concepto. Es el porcentaje de la población activa, de toda la población activa. Evaristo, ¿cuál era la población activa? Los que trabajan y los que no trabajan, pero que quieren trabajar. De todos esos, los que están desempleados y que quieren trabajar. Es decir, ¿qué pesa más? ¿Cuál es la tasa de paro? Como tú dices, un 20%. Madre mía, pues de todos los que están, que pueden trabajar, ¿vale? El 20% están en paro. Esa es la tasa de paro o la tasa de desempleo. Solo de ese cachito, no estamos mirando fuera de ese cachito. ¿Vale? Pero vamos, un 20% es una burrada. En cualquier caso, la tasa de desempleo, bueno, aquí pone un ejemplo, entre el 48 y el 2019 es una tasa que oscila en función de cómo vaya la economía y los datos macroeconómicos de la sociedad de que se trate. Por ejemplo, esta de Estados Unidos. Esa tasa de desempleo, si lo veis aquí, os leo, ¿no? Ha experimentado grandes fluctuaciones o grandes cambios a lo largo del tiempo. Siempre aumenta durante las recesiones. Esto ya lo explicamos en el tema 1, que están siempre representadas por estas barras sombreadas que veis por aquí, cada línea que parece un código de barra, pero es que la economía es tan imperfecta y tan está tan mal hecha que tiene crisis cíclicas constantemente y es una pasada. Entonces, ese elemento, esa perfección no existe, recordad, eso es falso, es una imperfección constante y genera crisis cíclicas constantemente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando hay una recesión, una crisis económica, el desempleo, ahí lo veis, la tasa sube hacia arriba. Es decir, nosotros vamos a encontrar, perdona, un segundito que me he ido, nosotros vamos a encontrar que cuando la cosa va regular, ¿vale? Estas son situaciones malas porque el desempleo, recordar desempleo, cuando está alto es muy malo. Fijaros esta, en los años 80, fijaros cómo se disparata desde la crisis del 73 para adelante, ¿vale? Fijaros estas crisis que tenemos aquí, la de 93-94, la de principios del año 2000 y la super gorda del año 2008. Nos faltan crisis posteriores, recordáis, todas esas tasas de desempleo salen y están asociadas a épocas de recesión. Como veis, a peor va la economía, seguro que el paro aumenta. Ahora la tasa de desempleo va a aumentar, ¿vale? Vale. Recordad que hemos hablado de dos tasas, la tasa de actividad y la tasa de desempleo. Lo digo porque nos pueden poner ejercicio. Es muy sencillo. La tasa de actividad se trataba de decir qué población había activa en relación a la población en edad de trabajar. ¿Recordáis? Pues cómo se establece una relación. Pues la relación suele establecerse a través de una división. ¿Vale? ¿Cuál es la fórmula de la tasa de actividad? Pues sería la población activa partido de la población en edad de trabajar. Y como lo que quiero saber es qué porcentaje de la población, en ese caso,
necesito multiplicar el dato por 100. ¿Vale? Siempre se comporta de la misma manera. ¿Vale? Esto se me ha olvidado, pues no se te olvide, préndetelo, ¿vale? Tasa de actividad en la población activa partido la población en edad de trabajar y lo multiplicaremos por 100 y lo interpretaré en un dato porcentual. La tasa de actividad es del tal y tantos por ciento, ¿vale? Se expresa así. La tasa de desempleo pues se expresa igual, porque también tenemos un porcentaje, como una relación entre las personas que están desempleadas de la población activa. ¿Vais viendo o no? ¿Qué hago? Pues divido el número de trabajadores desempleados, cuántos son desempleados de esa población en relación a toda la población activa y lo que vamos a hacer es multiplicar ese dato por 100. Y también lo expresaré en porcentual. Pues el número de la tasa de desempleo del 15%, del 8%, del 2%, del 30%. Uy, madre mía, eso es horroroso. Todas esas tasas de desempleo nos dice cuánta gente está en desempleo, con esto que hemos definido, en relación a la población activa. Recordad que la población activa suma a los que emplean y los desempleados. Todo esto, yo sé que estoy dando mucha información, pero lo importante es que lo entendamos, lo tengamos claro y lo vayamos conceptualizando. Así que cada concepto en nuestros apuntes, definición, si tiene fórmula asociada como el caso esta, puedo hacer una fórmula y si podemos poner un ejercicio de ejemplo, pues todavía mejor, porque se nos queda aún más el concepto y nos lo pueden preguntar como quieran que vamos a dominarlo, ¿no? Claro, esa tasa de desempleo y todo lo que hemos explicado, de desempleo y paro, es imperfecto, no recoge cosas. Hay cosas que no están medidas, que pueden poner preguntas de tipo teórico. Por ejemplo, ¿qué es lo que no recoge la tasa de desempleo? Hombre, lo que no recoge, evidentemente, son todos los trabajadores desanimados, que son personas que pueden trabajar, pero que han dejado de buscar trabajo a causa del estado del mercado de trabajo. ¿Conocéis a trabajadores desanimados en vuestro entorno? Muy probablemente, ¿vale? Pues estas personas, como han dejado de buscar o no están apuntadas en algún sitio donde digan que están buscando, pues no lo están contando como desempleo y están desempleados, ¿verdad? Por otro lado, los trabajadores con vínculos marginales son personas que querrían tener un trabajo y lo han buscado en el pasado reciente, pero que en la actualidad pues no lo buscan y se han buscado otras maneras de subsistir. Esta gente no están contada en ningún lado. ¿Vale? Pero es que además también estarían los subempleados. ¿Qué son los subempleados? Son personas que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran puestos de trabajo a tiempo completo. También conocí un montón de gente así, ¿verdad? Es decir, son personas que desearían trabajar más de lo que trabajan, pero en principio están puestos como que están empleados. Vais viendo. Pero en verdad serían personas que estarían en búsqueda, competirían con otras personas por un puesto de trabajo de más horas o mejor trabajo. ¿Vale? Se les llama personas subempleadas, ¿vale? Porque están por debajo de su umbral o de lo deseable o la deseabilidad de ocupación que querrían tener esas personas, ¿vale? Con lo cual, ahí os pueden poner también preguntas. Claro, hay medidas alternativas del desempleo, ¿no? Bueno, aquí tenéis una fluctuación entre el 94 y el 2019, siempre son datos norteamericanos, ¿eh? El número de desempleados que habitualmente citan los medios de comunicación solo cuenta con desempleados a quienes han estado buscando trabajo en las 4 últimas semanas, porque es un indicador. Si tú apareces ahí, pero más para atrás y no has ido a renovar, ¿os suena esto de renovar, no? No has ido a renovar, pues probablemente se te esté yendo. Es decir, la tasa de desempleo es esta línea más chiquitita que tenéis aquí abajo, ¿vale? No contempla todos los trabajadores desanimados, ni todos los trabajadores con vínculos marginales, ni aquellas personas que aún estando trabajando lo están haciendo de forma solamente parcial y no es el trabajo que ellos desean, ¿vale? Fijaros como los porcentajes o las distancias entre un dato y otro puede ser grandota, ¿vale? Entonces hay distorsiones, ¿vale? Por eso, normalmente la tasa de desempleo o las inscritos en el INE o escritos como demandantes de empleo, normalmente se suelen utilizar otros marcadores como son la encuesta de población activa. Os tiene que sonar esto, la EPA.
¿vale? La EPA es un poquito mejor y es más sensible, incluye medidas más correctas, vamos a llamarlas, y son más fiables incluso para los observadores internacionales o aquellos que invierten en economía para saber cuánto de bueno o malo está en relación a las previsiones de un gobierno o de una región, ¿vale? La encuesta de población activa, ¿vale? Pero aquí no la pone, evidentemente. Claro, ya hemos establecido que existe una relación entre crecimiento y desempleo o desempleo y recesiones, me da igual. Es decir, ¿qué comportamiento tiene el desempleo cuando hay una recesión? Aumenta, ¿vale? Y cuando hay crecimiento, el desempleo disminuye. ¿Vale? Aquí lo tenéis un poquito más, se está buscando la tasa de desempleo, recordad, alto es malo, esto es negativo, esto es negativo, esto es negativo, si os dais cuenta, se sufre un impacto cuando hay una recesión, ¿vale? Y a lo largo de toda la recesión e incluso después de la recesión, hasta que la economía empieza a hacer otro tipo de trabajo, todo este tiempo, todo este tiempo, todo este tiempo va aumentando la tasa de desempleo y son familias, son seres humanos, son personas que quedan excluidas en la forma que sea de los sistemas productivos y por tanto dejan de ingresar. ¿Vale? Imaginaros todo lo que hay asociado. Ya no lo llamamos trabajo social, las realidades que nosotros vivimos en nuestros campos de intervención, ¿vale? Más cositas. Bueno, aquí tenéis una. Esta figura, la 14.5, hay veces que a los estudiantes les puede costar un poco de trabajo interpretarla, pero si os dais cuenta, aquí lo que estamos viendo, bueno, ahí tenéis ejemplos en la parte de abajo que no voy a entrar en ellos, simplemente para que la podáis interpretar. Lo que tenemos por un lado, la variación de la tasa promedio de desempleo, es decir, a más arriba, más desempleo hay. ¿Vale? En relación a la tasa del crecimiento del Producto Interior Bruto, el PIB real. ¿Recordáis? Esto lo hemos aprendido. Es decir, a más para allá, más hacia la derecha, mayor crecimiento económico. ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo, para que se interprete, ¿vale? Son, como veis, no son años consecutivos, sino según lo que ha pasado en cada año, pues tendrán comportamientos asociados. Lo que sí está claro es que más o menos se podría dibujar esta línea, ¿veis? Es una evolución aproximada, más o menos, ¿no? Es algo así como a más crecimiento económico hay, menos desempleo, por tanto más empleo hay, y a menos o incluso negativo crecimiento económico hay, que se está poniendo la media de crecimiento en el periodo, todo lo que está por debajo de la media, ¿qué hace? Pues que aumenta la, el promedio, la tasa promedio de desempleo. Esto en verdad lo que está demostrando es que indistintamente, ¿vale? En función de cómo se han comportado el crecimiento en términos de PIB real, recordad que esto ya lo habéis estudiado conmigo, tenemos más o menos desempleo, ¿vale? Evidentemente, a peor sea el dato de crecimiento, más aumenta el paro. Y por eso tiene que ver también con el tema de las recesiones, las crisis y demás. Cada puntito que tenéis aquí es el dato de algún año en el periodo entre el 49 y el 2016, que es el que está utilizando la gráfica, pero más o menos para que tengáis, para que veáis cómo se interpreta, ¿vale? Con eso lo tendríais todo. Bueno, a niveles de repaso, eh, un segundito, vamos a poner por aquí esto. La población activa, que es la suma del empleo más el desempleo, no incluye a los trabajadores desanimados, ni las estadísticas laborales contienen datos sobre el subempleo. La tasa de actividad es el porcentaje de población de 16 años o más que forma parte de la población activa, ¿vale? Conceptitos así que lo tengamos claro. Otro, la tasa de desempleo es un indicador del estado del mercado de trabajo, no una medida literal del porcentaje de trabajadores que no pueden encontrar un trabajo. La tasa puede exagerar el verdadero nivel de desempleo porque los trabajadores suelen dedicar cierto tiempo a buscar un trabajo, incluso aunque haya muchos disponibles. Pero también puede subestimar, que casi siempre es lo que ocurre, el verdadero nivel de desempleo porque excluye a los trabajadores desanimados, recordáis, a los que tienen circulación marginal o a todo ese grupo de subempleados que habíamos explicado. La tasa de desempleo aumenta durante las recesiones y habitualmente, aunque no siempre, cae cuando la economía crece. Fijaros, aunque no siempre. En los periodos iniciales de las recuperaciones posteriores al 91 y al 2001, la tasa de desempleo no disminuyó debido a la lentitud de la expansión económica. Es decir, puede ser que no haya problema económico, o sea, ya no estemos en periodo de recesión, pero el sistema económico no está creando aún empleo. Como veis, el sistema económico es terriblemente imperfecto e injusto con las personas, ¿eh?
hay una clara relación negativa entre el crecimiento del Producto Interior PIB, el Producto Interior Bruto Real, y las variaciones de la tasa de desempleo, que es la última figurita que nosotros hemos visto. Por lo general, cuando el crecimiento es superior a la media, en este caso, os recordáis, aquí se ponía la media de 3,18, tenéis aquí, ¿vale? Bueno, en este caso es de ese periodo, ¿vale? Cuando el crecimiento es superior a la media, la tasa de desempleo cae. Cuando el crecimiento es inferior a esa media, la tasa de desempleo aumenta generalmente, ¿vale? ¿Puede haber excepciones? Sí, sobre todo en los periodos de recuperación, pero normalmente van así. Bueno, espero que más o menos estemos teniendo los conceptos claros. Vamos a unir otras cositas. Es decir, ya sabemos qué es el paro, qué es el desempleo, qué es el empleo, qué es la población activa, qué es la población en edad de trabajar, que hay una tasa de desempleo, que hay una tasa de actividad, todo ese tipo de cositas las estamos viendo. Pero vamos a ver otras maneras de medir estos procesos, estos movimientos, ¿vale? Uno de ellos sería la denominada tasa natural de desempleo, que suele también caer de vez en cuando preguntas sobre esto. La búsqueda de empleo, vamos viendo conceptos para trabajar esa tasa. La búsqueda de empleo es una ocupación real para los trabajadores que dedican tiempo a hacerlo. Recordad, si no estás en búsqueda de empleo, ni siquiera te va a contar el dato. ¿Qué es el desempleo friccional? Ahora lo vamos viendo. Es el que se debe al tiempo que los trabajadores tardan en encontrar un empleo. Y claro, a más desempleo friccional hay, más daño hay en la sociedad, peor es el sistema económico, peor capacidad, y el desempleo friccional no se comporta igual ni en hombres ni en mujeres, ni según la edad que tengan, ¿vale? Es verdad que hay gente que en la crisis de 2008 eran personas que tenían buenos empleos, tenían ya edades medias, sobre todo hombres, que dejan de trabajar porque se viene a la ruina de determinados sectores y esas personas pueden ser que pase mucho tiempo hasta que consiguieran o consiguieron un empleo o que incluso ya nunca más volvieron a conseguir un empleo. Seguro que también conocéis gente con este perfil y con esta historia. Lo digo porque ese desempleo friccional es una realidad que también vemos los trabajadores sociales y es un elemento de tipo macroeconómico. ¿Qué es el desempleo estructural? ¡Wow! Desempleo estructural es grave, ¿vale? Es un desempleo anquilosado en una sociedad, agarrado a una sociedad. ¡Bum! Muy malo. Es a los salarios vigentes el desempleo que aparece cuando en un mercado laboral hay más trabajadores buscando empleo que puestos de trabajo disponibles. ¿Os suena esto? Esto es muy importante. Fijaros cómo le ponen la coletilla de los salarios vigentes, porque todavía hay economistas que creen que los salarios a más bajos sean, más empleo se crea. No, porque se le ha olvidado que hay robots, que hay máquinas, que hay procedimientos que son capaces de mejorar la eficacia y la efectividad y la eficiencia productiva. Eso se les ha olvidado. No, no hay una correlación, pero vale. A los salarios vigentes, el desempleo que aparece cuando en un mercado laboral hay más trabajadores buscando empleo que puestos de trabajo disponibles. Miren ustedes, como trabajador social. Cuando hay más gente buscando trabajo que los trabajos disponibles, eso es un fracaso de la economía y es un fracaso social. Y esto, ese desempleo estructural, debería ser la prioridad máxima de todas las personas que nos gobiernen y de nuestro sistema industrial, empresarial y bancario. Y no lo es. Y es muy importante, ¿vale? O luego, esto tiene impacto en seres humanos, que son con los que trabajamos nosotros. Ese desempleo estructural, bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Os lo pueden poner como pregunta lo que sea. Si os dais cuenta, el mercado de trabajo, he utilizado mercado de trabajo. El mercado de trabajo por tanto, si es un mercado, tiene que haber una oferta de trabajo y una demanda de trabajo. Esto ya lo conocéis. Oferta y demanda del mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, ¿cuáles son las mercancías? Ay, nosotros, o sea, que casi que no es un insulto, pero bueno. Técnicamente hay los que necesitan trabajar, entonces demandan trabajo o demandan empleo, y los que ofertan trabajo o puestos que se ofertan, y sería la oferta de trabajo, ¿vale? ¿Qué es? ¿En cómo se mide ese desempleo estructural? Pues el desempleo estructural lo tenéis aquí, este dibujito, ¿vale? Es cuando se produce una distorsión entre la oferta y la demanda, ¿vale? Todo ese desempleo. Y no coinciden, si os dais cuenta, las cantidades sobre un punto de encuentro hipotético. Aquí, por ejemplo, se está
haciendo un análisis en base a los salarios. Cuando se pone un salario mínimo, se entiende que es un salario mínimo por encima de lo que el mercado establecería, porque se quieren mejorar las calidades de vida y por tanto se puede producir un desempleo estructural. En este dibujo, pero en España se ha producido un aumento significativo, importante del salario mínimo y no se ha producido mayor desempleo. Por favor, busca estos datos que resulta que en los últimos años, con una subida importante del salario mínimo, se ha creado mayor empleo y no se ha producido mayor desempleo estructural. Por tanto, los principios económicos que siempre asocian el desempleo estructural a la subida del salario mínimo, no. Pero desde luego sí justifican que haya salarios muy chiquititos, ¿vale? Porque el miedo es que se cree desempleo, ¿vale? No es exactamente así. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces cosas que nos venden como verdades, los datos nos dicen que no son así y no se comportan de esa manera científicamente. No, yo creo, yo opino o a mí me parece, eso no es ciencia, ¿vale? Si buscamos los datos y las mediciones, resulta que no es así. ¿Vale? Entonces, es importante que, por ejemplo, si alguien tiene curiosidad, no me voy a enredar mucho, que veáis cuál era el salario mínimo hace, pues no sé, 4, 5, 6 años y el desempleo que había en esa fecha y cuál es el salario mínimo que hay ahora mismo y el desempleo que hay a día de hoy, por ejemplo, ¿vale? Y fijaros que no está la cosa para tirar cohetes, pero es verdad que ha aumentado el salario mínimo, una subida importante, y no ha caído el empleo ni lo ha frenado, sino que hay una estimulación que va asociada muy probablemente al consumo y otro tipo de indicadores que tiran de la economía para arriba que no tienen que ver directamente con los salarios mínimos, ¿vale? Les digo porque los economistas y algunos, sobre todo que les interese, sobre todo los neoliberales, os van a vender un poquito la burra de que esto funciona así. Y la importante no es que nos vendan nada, sino que nos demuestren con datos qué es lo que nos están queriendo decir. Y los datos dicen otra cosa, ¿vale? La tasa natural de desempleo, esa tasa que la vamos a terminar midiendo. Seguimos metiendo conceptos. Bueno, los salarios de eficiencia son guay, a veces, otras veces no, pero son guay. Son salarios más altos que los salarios de equilibrio que fijan los empresarios para lograr una mayor productividad de los trabajadores. Y algo así como te pago más si o por objetivo o te compenso más si al ejercicio del cierre económico hemos mejorado la cifra en tal y tanto o te pago un poco más a expensas de que tú produzcas un poco más. Normalmente esos salarios de eficiencia son técnicamente inversiones. Están por encima de la media, pero normalmente donde se producen salarios de eficiencia, mira los datos, también son mayores las tasas de productividad. Por tanto, los ingresos de los que dan esos salarios. Son una inversión, ¿vale? No son un gasto. Bueno, tasa natural de desempleo. Es la tasa de desempleo que resulta de sumar el desempleo friccional. ¿Recordáis que era el desempleo friccional? El tiempo que se tarda entre que pierdes un trabajo y encuentras otro. Y el desempleo estructural. ¿Recordáis lo que era el desempleo estructural? El desempleo estructural era el desempleo que se produce cuando hay una distorsión entre los que hay más demanda de empleo que oferta de empleo. ¿Vale? Y todo eso se llama un desempleo estructural. No, no hay un acuerdo, no correlaciona la oferta y la demanda. Bueno, pues cuando le metemos empleo friccional y le metemos el desempleo estructural, ahora vemos cómo se mide, a eso se le llama la tasa natural de desempleo. Tasa natural de desempleo, algo así como el dato que nos demuestra lo sana que está una economía para crear empleo o para responder ante el reto del desempleo. Eso es lo que está haciendo la tasa natural, pero eso no lo cuenta así en el libro. Además, estaría el desempleo cíclico. El desempleo cíclico es la diferencia entre la tasa de desempleo observada y la tasa de desempleo natural, esta que hemos medido. Que hay una diferencia entre la tasa de desempleo, recordad que antes la hemos visto, y la tasa de desempleo natural. Bueno, pues a eso es lo que nosotros denominamos el desempleo cíclico, que en verdad lo que estás comparando los datos de desempleo anquilosado en la sociedad con los reales que se están produciendo en ese periodo que tú estés midiendo, ¿vale? Yo sé que estoy dando muchos conceptos, pero luego en casa los repasamos con tranquilidad, los vamos viendo, los vamos entendiendo, que es importante, y sobre todo buscamos ejemplos. Si necesitáis más información, pues nos vamos a internet o nos vamos a la IA o vamos a buscar, oye, IA, por favor, no entiendo bien el concepto de desempleo cíclico, ¿me podría explicar un poco y poner ejemplos? A ver qué os da, ¿no? Porque normalmente estas herramientas pueden ayudar también para entender conceptos.
¿vale? Bueno, es que lo tenéis armonizado dentro de lo que sirve el manual, por tanto, como os lo van a pedir en el examen y os lo pueden preguntar, y de aquí os pueden preguntar un montón de cosas, ¿vale? La tasa natural de desempleo es la tasa, ya lo hemos explicado antes, que es de desempleo resultante de sumar, es una suma, el friccional con el desempleo estructural. Ese desempleo es desempleo friccional más el desempleo estructural, ¿vale? Otra cosa diferente es el desempleo observado. El desempleo observado realmente es el desempleo natural más el desempleo cíclico. Recordad que si no os dan el desempleo natural, pero os dan el friccional y el estructural, de aquí sois capaces de hallar el dato que os podría faltar en un momento determinado para hallar esa parte de la fórmula o el ejercicio que os den. Repito, el desempleo natural, lo hemos definido, la suma del friccional y el estructural. Y el observado es el desempleo natural, ese que hemos medido, más el desempleo cíclico. ¿Vale? Son datos que lo pueden poner como ejercicio o simplemente aquí os pueden poner preguntas tipo T o de conceptos para ver si lo habéis entendido bien, qué se relaciona con qué se utiliza para medir qué, ¿vale? O hallar, y si también os pueden preguntar de esta manera en el examen, ¿vale? Pero es importante, digo, tener los conceptos claros. Esa tasa natural de desempleo que ya hemos explicado, repito, esa tasa natural, que es la de sumarle desempleo friccional, desempleo estructural, sufre variaciones por varias cuestiones. Básicamente, por cambio en las características de los trabajadores. Imaginaros que hay una población que envejece. Bueno, pues evidentemente va a tener un impacto en la tasa natural de desempleo. O por cambio, atentos en las instituciones del propio mercado de trabajo. Oye, que hay un sector que se ha hundido o hay un sector de esa economía que tenía mucha empleabilidad, pero ha metido unas nuevas máquinas, unos nuevos robots, unos nuevos coches autónomos y toda esa parte ha cambiado el juego de empleabilidad o desempleo de ese sector y por tanto son cambios que se están produciendo en el propio mercado de trabajo. En el mercado de trabajo intervienen muchas instituciones, ¿no? Pero básicamente, o una de ellas podría ser estos ejemplos que os voy contando. Evidentemente, todo eso afecta. A modo de repaso, la creación y la destrucción de empleos, así como las renuncias voluntarias, llevan a la búsqueda de empleo. El tiempo dedicado a tratar de encontrar un puesto de trabajo como consecuencia es, un segundito, es inevitable que exista cierta cantidad de desempleo denominada desempleo friccional. Sí, eso es real, ¿vale? Pero en una sociedad de pleno empleo, que hay desempleo y hay desempleo friccional, normalmente alguien que deja de trabajar al poco tiempo o incluso antes de dejar de trabajar ya ha encontrado o tiene alternativas de empleabilidad. Esa es la diferencia, ¿vale? Pero eso no lo cuenta el libro. El desempleo estructural, ya lo hemos dicho, se debe a una serie de factores, salarios mínimos, perdón, sindicatos, bueno, ahí le van a echar las culpas salarios de eficiencia, efectos secundarios de las políticas económicas. Ahí no hemos entrado, pero echarle una lectura que no es difícil. La suma de desempleo friccional más el desempleo estructural es la definición de lo que nosotros conocemos como tasa natural y da lugar a la tasa natural de desempleo. Por el contrario, el desempleo cíclico, ¿recordáis? Varía con el ciclo económico. El desempleo observado es la suma del desempleo natural y del desempleo cíclico, que lo hemos puesto en la fórmula. La tasa natural de desempleo puede cambiar a lo largo del tiempo, debido a cambios en la población activa y en las instituciones. También puede verse afectada por las políticas económicas. Esto es muy importante. Concretamente, se cree que las políticas diseñadas para ayudar a los trabajadores pueden ser una causa de altas tasas europeas de desempleo natural. Atentos, pero recordad que podemos encontrar ejemplos contrarios. Este tipo de argumento de cuando se hacen políticas diseñadas a los trabajadores crean desempleo, bueno, hay sitios donde es al revés, ¿vale? Y hay países donde tienen políticas muy proteccionistas de los trabajadores y tienen pleno empleo. Por tanto, a lo mejor no es eso, ¿vale? O no solamente es eso. Bueno, vamos a ir dando o abriendo otras posibilidades y vamos a empezar a trabajar la parte de inflación y deflación. Fijaros, en verdad deberían de ser dos temas distintos. Lo que pasa que es verdad que la inflación y el empleo o el desempleo suelen ir unidos en muchos casos, ¿vale? Bueno, aquí es importante que tengamos varios conceptos y además nos lo pueden preguntar, ¿vale? Os pongo aquí, el nivel de precios no importa porque no afecta al salario real. Ahora explicamos ni a la renta real. ¿Qué es el salario real? Es el salario nominal dividido entre el nivel de precio. ¿Vale? Son definiciones, entonces pillaros porque os pueden poner preguntas. Y la renta real es la renta nominal
dividida entre el nivel de precio, ¿vale? Esto no afecta al salario real ni a la renta, no importa niveles macro, pero la tasa de variación de precios sí. Además, ya la hemos dado en el tema 1, creo que fue también, donde nosotros estuvimos hablando de la tasa de inflación. ¿Vale? Entonces es importante. ¿Qué mide esta tasa? La variación en relación a los precios de un año anterior con este, o de un año en el pasado con este, ¿vale? Por eso se mide, evidentemente, como es una relación, hay una división. Y como hay una comparativa entre 2 años, tienen que aparecer los datos de los 2 años. ¿Cómo se hace? Como buscamos la tasa de variación, buscaremos la variación. Y además, como lo que queremos es ver cuánto varía en términos porcentuales, que lo entendemos perfectamente, al final lo que hacemos lo vamos a multiplicar por 100 y ya lo tenemos resuelto, ¿vale? ¿Cómo es la fórmula? Bueno, la tasa de inflación es el índice de precio del año 2, ¿vale? Menos el índice de precios del año 1. Estamos quitando precios, solo medimos precios, ¿vale? Partido con el que hacemos la comparativa, que es el índice de precios del año 1, como lo hayamos medido, ¿vale? Como nos lo den en la operación o nos lo den en el dato. Recordad que de hecho ya hemos dado, ¿vale? El tema de precio, ¿no? Quizá la tasa de inflación la vimos también en el tema 2, no me acuerdo, bueno, me estoy liando un poco. Pero básicamente es esto. Tasa de inflación es el índice de precios del segundo año menos el índice de precios del primer año, partido el índice de precios de ese mismo año 1, por 100, porque lo vamos a expresar en porcentaje de variación de los precios. La tasa de inflación es de un 1%, de un 2%. Te está diciendo que los precios conforme al año de que hemos tomado comparativa han aumentado un 2%. Eso es como se interpretaría, ¿vale? Pero en verdad es lo que estamos calculando. El nivel de precio y la tasa de inflación. Aquí lo tenemos, en este caso, en un periodo dado, entre el año 1960 y 2019. El nivel de precio. ¿Qué le ocurre normalmente a los precios? Los precios, el nivel de precio, siempre va a aumentar. Normalmente las cosas, conforme van pasando los años y las décadas, tienden a subir de precio, ¿vale? ¿Y eso significa que haya inflación? No, porque la tasa de inflación es una relación que nosotros acabamos de establecer en cuanto a comparativa con el año anterior. Esto es muy importante. Entonces, aunque haya una tendencia general a la larga, fijaros que estamos del año 60 a 2019, a subir, el impacto en términos de tasa de inflación no es lo mismo, ¿vale? Porque aquí lo que estamos comparando con años anteriores, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues normalmente, cuando hay periodos de convulsión económica, también hay tasas de inflación, puede haber tasas de inflación o de deflación, es decir, comportamiento anómalo de la inflación por arriba, deflación es hacia abajo, con lo cual también vamos a tener un problema, ¿vale? Porque a lo mejor quien produce no le interesa producir y evidentemente vamos a tener como periodos de problemática, ¿vale? En esa comparativa. Por eso el nivel de precio no es un buen indicador macroeconómico. Sí lo es la tasa de inflación. Como veis, se están midiendo cosas totalmente distintas, ¿vale? Pero para que lo veáis. Bueno, las altas tasas de inflación, os pone el libro, os va a explicar que imponen además costes económicos importantes. Es decir, cuando hay inflación no solamente es que las cosas cuesten más, sino que además que el hecho mismo de que las cosas varíen de precio y tengan un coste superior, también tienen un impacto, ¿vale? En otros costes. Por ejemplo, esto es muy rimbombante, ¿no? Coste en suela de zapatos. Aumenta el coste de las transacciones causadas por la inflación. O sea, lo que las cosas cuestan, pero también las transacciones. Vais viendo. Costes en el cambio de menú. Costes reales de cambiar las listas de precios. Parece una tontería. Oye, mira, yo tengo un bar y voy a cambiar, va a aumentar los precios de las tapas de mi bar. ¿Qué costes tiene? Madre mía, pues tengo que cambiar la pizarra que tenía los precios, pero es que además, como tengo unos menús hechos en papelitos, para mis clientes, pues tendré que gastar dinero en imprimir nuevos menús con los nuevos precios. Vale, esto tiene unos costes de cambio de menú. Mira, de menú se va a venir el restaurante le infla la cabeza. Pero imaginaros yo que sé, una gran superficie. Cambio de los precios en una gran línea de supermercado. Madre mía, cambia todos los carteles de precios de no sé qué. Imaginaros en términos económicos. No estás cambiando los precios de las cosas, sino de los carteles. ¿Vale? Costes en la unidad de cuenta, que también están asociadas. Las unidades de cuenta es cuando la inflación hace que el dinero sea una unidad de medida menos fiable. Es decir, cuando aumenta mucho, mucho, mucho y una inflación muy alta, esa unidad de medida
se endeblece, se pone endeble. Por eso cuando la inflación es muy alta, normalmente los inversionistas, los accionistas y demás, suelen utilizar otro tipo de medida o irse al oro, o sea, a otras unidades, ¿vale? Porque esas costes de unidad de cuenta se vuelven perturbadores, vamos a llamarlo así, o inestables, ¿vale? El libro habla también de la desinflación y una pregunta podría ser, ¿cómo es la inflación qué es más fácil, qué es más difícil? Bueno, la desinflación es el proceso de reducción de la tasa de inflación, ¿vale? Si cuando la inflación está alta y yo me esfuerzo macroeconómicamente en intentar reducirla, pues es fácil, la inflación es muy fácil de que suba, porque además el sistema capitalista le mola esto cantidad, y la desinflación es muy difícil, ¿vale? O sea, conseguir regular o controlar la inflación. Recordad que estamos ahora en un periodo de reajuste inflacionario que más o menos se está empezando a estabilizar un poquito, pero venimos de una racha de meses atrás, de semestres atrás, catastrófico en términos de inflación. O sea que no es tan fácil bajar la inflación, ¿vale? Eso es la desinflación, ese proceso. Bueno, ahí lo tenéis un poco como costes de la desinflación, porque claro, es muy difícil, ¿vale? Yo entiendo que la figura no está bien ordenada, pero si os dais cuenta, la tasa de inflación cuando es más alta, si os dais cuenta, también las tasas de desempleo pueden tener comparativas diferentes. ¿Vale? Aquí la vamos a ver, hubo dos importantes periodos de desinflación en la historia moderna de los Estados Unidos, a mediados de la década de los 70, recordad la crisis del 73 y al principio de la década de los 80, que también supuso desmantelamiento del estado de bienestar. Esta figura muestra la evolución de la tasa de desempleo y de la inflación subyacente que excluye, perdón, los alimentos no elaborados y la energía durante esos dos episodios. En los dos casos, reducir la inflación requirió un incremento temporal, pero muy intenso de la tasa de desempleo, demostrando el elevado coste de la desinflación. Fijaros que os han medido en términos de destrucción de empleo. Evidentemente, cuando la inflación es alta, se produce un empobrecimiento. Cuando se produce un empobrecimiento, normalmente también se crea muchísimo desempleo. Y muchas veces las medidas, fijaros los años esos, que son de tipo neoliberal, son destructivas de empleo para intentar controlar los precios. Alguien te diría, eso no tiene lógica, Baristo. Digo, hombre, pues mira, mucha no la tiene porque hay otra manera de hacerlo que sería política expansiva de gasto, que es keynesiana, que es otro modelo, ¿vale? Hubiese estado molado mucho más. Bueno, inflación y deflación. El salario real y la renta real no se ven afectados por el nivel de precio. La inflación, como el desempleo, es una de las preocupaciones principales de los gestores de la política económica, sobre todo neoliberal. Tanto es así que en el pasado se han aceptado tasas de desempleo elevadas como el precio a pagar por la disminución de la inflación. Si quiero disminuir la inflación, voy a poner en marcha medidas económicas, normalmente de control del gasto, que van a destruir un montón de puestos de trabajo. La inflación no nos empobrece a todos, pero el nivel general de precios no nos empobrece a todos porque el nivel general de precios es irrelevante. Perdona. Sin embargo, la inflación impone costes reales a la economía. Ya no hemos explicado costes sobre el zapato, costes de cambio de menú o costes en la unidad de cuenta. El tipo de interés nominal y el tipo de interés real difieren debido a la inflación. Por eso, una inflación no prevista favorece a los deudores y perjudica a los acreedores. Recordad que te cambia a unos beneficios y a otros va a perjudicar. Cuando la inflación es alta e incierta, la gente suele evitar las inversiones a largo plazo, no son tan rentables. Por eso hay un control del gasto, eso crea mucho desempleo o destruye el que hay. La desinflación es muy costosa y por eso los gestores de la política económica tratan de evitar, ante todo, llegar a situaciones de inflación elevadas. Pero no lo consiguen porque al final siempre pasan cosas que tenemos que, o tienen que, a su rollo y a su manera, poner en marcha este tipo de medidas que son costosas, si os dais cuenta, costosas de verdad para la gente que se queda en desempleo, pero esto tampoco lo cuenta el libro, pero yo lo cuento porque soy de trabajo social y estamos formando a futuros trabajadores sociales. En fin, eh, como veis, hemos llegado al final del tema 3. Tenéis material, ¿eh? Tenéis muchas cositas que hacer. Importante, importante, importante que lo vayáis afianzando. Repito, nos hacemos nuestras definiciones, nuestras formulitas, ponemos nuestros ejercicios, repasamos con lo que nosotros tenemos en el libro y le vamos dando caña y vamos avanzando en el tema.
¿vale? Bueno, os recuerdo, yo lo voy a ir avanzando, ¿vale? En estos días, en las próximas tutorías que tengamos, el día martes 18 de marzo, que es en 2 semanas, ¿no? Espérate un momentito. Estamos, efectivamente, la semana que viene, el martes que viene es 11, el siguiente es martes 18, eh, es el Día Mundial del Trabajo Social. En esa jornada, yo ya lo pondré por escrito y os mandaré la notificación. Ya sabéis que los martes son los días que tenemos nosotros tutorías aquí en la UNED de Sevilla. Por mis ocupaciones como director del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pablo Olavide, pues voy a estar en diversos actos de representación y de celebración del Día Mundial. Entonces, concretamente esa tutoría de ese martes no la vamos a dar, no la vamos a impartir. De todas maneras, los contenidos estamos adelantando y los vamos a reajustar para que todo esté cubierto en tiempo y no afecte a ningún estudiante en su material y en su temario, ¿vale? Lo que sí os quería decir es que haremos un acto en la Universidad Pablo de Olavide por la mañana, muy, muy chulo, con muchas cositas, muchas sorpresas para el tema de trabajo social. Es en abierto, lo digo por si queréis asistir, también lo mandaré por correo. Empezará a las 9 de la mañana en la sala de grados de biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide. Tendremos invitados de la Complutense, tendremos algunas actuaciones, tendremos algún creador de contenido que va a hacer un podcast, vamos a tener, en fin, muchas cositas muy interesantes. Vais a ver hasta cómo se hace trabajo social en el metaverso, o sea, cosas muy chulas. Por si os gusta y os animáis, os queréis apuntar, ¿vale? Nos podemos ver por allí. Bueno, de todas maneras, ya digo, os lo mandaré por escrito para que todo el mundo esté precavido y si el que quiera apuntarse, que venga el martes por la mañana, martes 18, a la sala de grados de biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, ¿vale? Bueno, ¿dudas o preguntas o cuestiones? A ver, en el foro, un momentito, ha saltado. Baristo, los subempleados entonces pertenecen tanto a la tasa de desempleo por encontrarse dentro del desempleo, pero a la vez no pertenecen porque la tasa, claro, no pertenece, o sea, son personas que están subempleadas, pero no están medidas, ¿vale? Quedan fuera. Este dato no se está teniendo en la tasa de desempleo, ¿vale? Efectivamente. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, porque tengáis una semana fantástica y a darle caña y a afianzar contenido, ¿eh? Que ya tenemos más material. ¿Vale? Me despido. Hasta luego. Adiós.